Grupos sociales de Judea en los siglos I y II antes de la era común. Parte 6. Los celotes. Según el historiador Flavio Josefo, existieron tres grupos sociales en la época de Yeshua: los fariseos, los saduceos y los esenios. También menciona un cuarto grupo llamado los celotes, que aparecieron como un movimiento religioso-político en el siglo I de la era común, a quienes Josefo llamó bandidos, y además relata que este movimiento empezó con Judas de Galilea, que junto a Tzadoc el fariseo fundaron este cuarto grupo. La palabra celote o celota se deriva del término hebreo canai, que frecuentemente es usado en su forma plural, canaim, celotes, y se traduce como alguien que cela. Esta palabra a su vez se deriva del término griego celotes, que se traduce como emulador, celoso o seguidor. Los celotes fueron llamados los celosos defensores de la ley y de la vida del pueblo judío, conocidos por su implacable oposición a cualquier intento de poner a Judea bajo el dominio de la Roma pagana y su politeísmo. Era un grupo agresivo, cuya preocupación por la vida nacional y religiosa del pueblo judío los llevó a despreciar incluso a los judíos que buscaban acuerdos de paz con las autoridades romanas. La Gran Revuelta Judía. A la muerte de Herodes I el Grande en el año 4 de la era común, su reino quedó dividido en territorios liderados por varios de sus hijos que pugnaron por el liderazgo absoluto. En paralelo surgieron los celotes como una secta de terroristas religiosos que incluían en su doctrina la lucha a muerte contra Roma. El emperador César Augusto puso el territorio de Judea bajo su tutela y lo transformó en provincia romana. Con el tiempo, tanto Augusto como sus sucesores, los emperadores Tiberio, Calígula y Claudio, lograron mantener la estabilidad en esa provincia. En el año 6 de la era común, Publio Sulpicio Quirino, el nuevo gobernador destinado a la provincia romana de Siria, recibió la orden de realizar un censo en Judea para registrar las propiedades que estarían sujetas a impuestos prediales. Este censo impulsó una revuelta de los celotes liderada por Judas de Galilea, quien movilizó a la población para que incumplieran el censo, argumentando que en realidad se trataba de un engaño para que los judíos acepten el gobierno de Roma. Mucho tiempo después, en el gobierno del emperador Nerón, su mujer llamada Popea arregló el nombramiento del procurador de Judea para colocar en ese puesto al esposo de una amiga. El nuevo procurador se llamaba Gesio Floro. Esta autoridad consiguió tensionar tanto a los judíos que estallaron en la que sería su primera gran rebelión contra Roma en el año 66 de la era común. Floro favoreció a la población griega local y enfureció aún más a la población judía al retirar 17 talentos del tesoro del templo, afirmando que esa fortuna era para el emperador. En respuesta a esta acción, empezaron una serie de disturbios en la ciudad. Los romanos marcharon hacia Jerusalén en cuanto tuvieron noticia de que uno de sus destacamentos había sido exterminado en una de las primeras acciones de la revuelta. Nerón decidió enviar a Judea a uno de sus mejores generales, Vespasiano, para sofocar la rebelión celota, y al llegar se topó con un judío de nombre Flavio Josefo, un rebelde que salvó su vida de manera poco clara, mientras sus correligionarios se suicidaban a su alrededor. Josefo le predijo que sería emperador, y luego se puso al servicio de Vespasiano. Flavio Josefo, quien fue testigo de la gran revuelta judía, en sus libros describe que él tenía el cargo de general de Galilea al comienzo de la revuelta.
En este puesto tuvo más enfrentamientos con los celotes que con las legiones romanas. Es dramática la argumentación que hace Josefo en contra de los celotes en relación con la gran revuelta, en donde los culpa de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo hecha por Roma, así como de su influencia negativa sobre el pueblo. Vespasiano condujo bien las operaciones para controlar la revuelta, pero una noticia de Roma retrasó el fin de las hostilidades. Nerón se había suicidado. A Nerón le sucedieron en un solo año varios emperadores, Galba, Otón y Vitelio. En el año 69 de la Era Común, cuando Vitelio fue asesinado, Vespasiano fue proclamado emperador por el Senado, tal como había predicho Josefo, y además con el apoyo de las legiones de Judea y Egipto. El control de Roma en Judea quedó a cargo de su hijo Tito, que tenía la orden de someter a los judíos y reconquistar Jerusalén a cualquier precio. Era el año 79 de la Era Común. Jerusalén había quedado dividida en diversas facciones, lo que provocó una terrible lucha por el control de la capital. Dos de las bandas en conflicto pertenecían a los celotes, Juan de Giscala y Eleazar ben Simón. Estas pelearon hasta unificarse bajo el mando de Giscala. La tercera banda en discordia estaba liderada por Simón Bargiora, un caudillo que dirigía su propia facción de celotes y tenía su propio ejército formado por idumeos, quienes fueron considerados bandidos o sicarios. Según Josefo, Simón ocupaba la mayor parte de su tiempo atacando y saqueando pueblos para alimentar a sus tropas. Fue conocido por su salvajismo, puesto que les cortaba las manos a sus prisioneros. Con estos bandos corrió sangre por las calles e imperó la ley del terror, hasta que llegó Roma con un ejército de unos 40,000 soldados. Estas tres bandas de celotes se unieron para hacer frente al enemigo común, los romanos, quienes crucificaron a todos los capturados y con sus máquinas de artillería se enfrentaron a los valerosos ataques de los judíos. Tras 15 días de lucha, los romanos consiguieron derribar una parte de la primera muralla de Jerusalén, la más exterior y débil de las tres que protegían la ciudad. Después abrieron una brecha en la segunda muralla, por donde entraron miles de legionarios que se dejaron llevar por la furia y entraron de golpe por las estrechas calles para enfrentarse en terrible combate. Tito ordenó que la brecha sea abierta aún más, con el fin de que sus soldados accedieran en número mayor y más rápidamente a la ciudad. Los romanos tuvieron éxito. Ya solo quedaba una muralla por delante, pero era la más sólida y contaba con dos bastiones invencibles, la fortaleza Antonia y el gran templo. Tito ordenó que se construya un muro de circunvalación alrededor de la ciudad para restringir la entrada de alimentos y evitar escapes. Al día 17 de intensa lucha consiguieron llegar a la última muralla. Antes que los artilugios de guerra la tocaran, fueron destruidos por la gente de Giscala, que desde la fortaleza Antonia habían cavado túneles para llegar a las rampas de los romanos. La fortaleza Antonia se vino abajo. Los romanos no habían llegado siquiera a tocarla, porque los túneles excavados por los hombres de Giscala habían afectado sus cimientos. Los romanos lograron entrar y se lanzaron sobre el templo. La lucha fue encarnizada, más propia de gladiadores que de soldados, y al final los romanos obtuvieron la victoria, terminando con el incendio del templo. Era el año 70 de la Era Común. Los enfrentamientos continuaron dentro de Jerusalén hasta que la ciudad alta y la ciudad baja cayeron en manos de los romanos. Al asaltar el templo, los romanos lo saquearon para obtener sus riquezas, y fue tanto el oro que tomaron que su valor disminuyó a la mitad en el mercado de Siria, al término de la guerra. Los prisioneros fueron enviados a campos de trabajo forzados o convertidos en gladiadores. Las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos.
Simón Bargiora y Juan de Guiscala fueron apresados y llevados a Roma, desfilados por las calles como prisioneros y juzgados públicamente. Juan fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Simón fue ejecutado. Así Jerusalén quedó arrasada, y Tito, tras un breve descanso, volvió a Roma para dar parte a su padre Vespasiano y celebrar el triunfo. Tras la caída de Jerusalén en manos romanas, un grupo de celotes había tomado por sorpresa la fortaleza de Masada a los romanos. Allí se toparon con una ingente cantidad de armas y provisiones. Esto, sumado a que la fortaleza se encontraba en una colina, accesible solo por un par de estrechos y empinados senderos, la convertía en una posición inexpugnable. Masada iba a convertirse en uno de los últimos puntos de resistencia judía tras la conquista de Jerusalén. Para tomarla, los romanos recurrieron a todo su ingenio, construyeron una enorme rampa a través de la cual acercaron a los muros sus máquinas de guerra. Lograron abrir una brecha y entraron para toparse con un escenario dantesco. Todos los ocupantes de la fortaleza habían preferido suicidarse antes que entregarse a los romanos. Era el año 73 de la Era Común, y con este holocausto terminaba la primera guerra de los judíos contra Roma. Según el historiador Tácito, en la contienda murieron 600.000 judíos. Flavio Josefo da una cifra asombrosamente exacta: 425.630 muertos, los cuales murieron por la fuerza de las armas, por el fuego, por el hambre y por la pestilencia. Muchos de los sobrevivientes perdieron su hogar y se dispersaron por el imperio, pero en Judea permanecieron sobre todo los fariseos más afines a Roma. En cuanto a la base teológica de sus creencias y actividades, se derivan principalmente de la historia de Pinehas. En la Biblia aparece como Finees o Fineas. Pinehas era sacerdote y nieto de Aarón. En el campamento cerca de Peor, algunos israelitas interactuaron con los enemigos madianitas y moabitas, así que Elohim castigó a los israelitas con una plaga. Al ver a un hombre con una mujer madianita juntos en una tienda, Pinehas tomó una lanza y los atravesó a los dos, y con eso terminó la plaga, convirtiéndose en un ejemplo de ser celoso de Elohim, y esto se le acreditó como un acto de justicia para siempre. Los celotes también se remitían a las historias de los macabeos, a quienes llamaban mártires, como inspiración para su voluntad de morir por los pecados de la nación. Entendían su muerte como una expiación, un sacrificio que Yahweh recompensaría llevándolos de inmediato a su presencia después de la muerte. Para los celotes, solo el Elohim de Israel podía gobernarlos como su rey. Al igual que Yahweh había ayudado a los macabeos, él estaría de su lado en la lucha contra Roma. Los celotes tuvieron prácticas tan rígidas, parecidas a las de los esenios, como no manipular ni mirar una moneda que lleve una imagen, ni entrar a una ciudad en cuyas puertas había estatuas. Lo consideraban ilegal. Además, los que se negaban a someterse a la circuncisión eran eliminados de inmediato. Tenían la firme convicción de que si bien Elohim es misericordioso y perdonador de cualquier transgresión, Él exige venganza en el caso de la idolatría. Declararon que, mientras haya idolatría en el mundo, habrá ira divina. Josefo señala que los celotes están de acuerdo en casi todas las nociones farisaicas, pero tienen un apego inviolable a la libertad, y dicen que solo Elohim debe ser su gobernante y señor. Hay historiadores que dicen que los celotes fueron fariseos que se separaron para formar esta agrupación de ultranacionalistas judíos que querían ir a la guerra contra los saduceos y contra Roma. Debido a sus tácticas a menudo violentas, los celotes han sido llamados los primeros terroristas del mundo, debido a su reputación como agitadores enérgicos y agresivos.
Los celotes se hicieron notar por un subgrupo de ellos, conocidos como sicarii, en griego sicarioi, de ahí el nombre de sicarios u hombres del cuchillo. Estos tenían por costumbre llevar escondidos bajo sus mantos un cuchillo llamado sicae o sica. La sica era una espada corta o cuchillo grande de hoja curva y con filo en un solo borde. Con este cuchillo crearon una especie de terrorismo urbano en sitios públicos, en las asambleas populares, especialmente durante la peregrinación al monte del templo. Cada vez que veían a algún saduceo, a algún seguidor de Roma o a cualquiera que cometiera un acto sacrílego, lo exterminaban. Los sicarios revivieron los métodos de los macabeos utilizando tácticas de guerrilla en sus golpes contra los convoyes romanos y contra los que intentaban cobrar los impuestos, que en su mayoría eran judíos. Recordemos que el Mesías eligió a Simón el Celote, un hombre que probablemente deseaba eliminar por la fuerza al gobierno romano, y también eligió a Mateo, un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno romano. En la gran revuelta contra Roma, los celotes desempeñaron un papel destacado y en Masada prefirieron el suicidio antes que entregar la fortaleza y llegar a la servidumbre romana. Miles de celotes cayeron bajo la espada u otros instrumentos de muerte y tortura a manos de los romanos, y los que pudieron huyeron hacia Alejandría o Cirenaica, manteniendo su inquebrantable hostilidad hacia Roma hasta que también encontraron un trágico final. Los sacrificios y ofrendas cesaron con la destrucción del templo, e incluso el templo cismático de Leontópolis en Egipto fue demolido por orden de Vespasiano para no convertirse en un punto de convergencia de la resistencia judía. De todos los grupos sociales, solo sobrevivieron los fariseos. El culto, que ya no podía centrarse en el templo, continuó localmente en sinagogas y sitios de reunión de una diáspora cada vez más extendida.